Hola, hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta semana número 1 en su clase número 2. Vamos a revisar en esta clase lo que tiene que ver con el campo de la psicometría y bueno, vamos a dar el contexto que la psicometría es esta disciplina fundamental en donde la psicología nos va a permitir aplicar estas pruebas, pero también vamos a medir, vamos a comprender características humanas como habilidades, personalidad, actitudes. Y aquí en esta presentación, pues es importante que también tengas en consideración que desde la definición, desde la clasificación, la construcción y aplicación, vamos a tener que ver también parte importante de la ética y la cultura. Vamos a definir qué son estas pruebas psicométricas, psicológicas, y vamos a comprender cuál es el rol para para ser visto como este instrumento estandarizado que mide estas variables psicológicas. Vamos a conocer también los principales tipos de pruebas, como las cognitivas, de personalidad, neuropsicológicas, con sus características y ejemplos, y vamos a entender la construcción de aplicación de pruebas, así como reflexionar sobre estos aspectos éticos y consideraciones culturales. Reflexiones y aplicaciones prácticas. Bueno, la psicometría es la base de todos los test psicológicos, como lo habíamos visto en clases anteriores. Y esta aplicación va desde lo que es lo clínico hasta la educación y la selección de personal. ¿Por qué creen que es importante medir aspectos psicológicos de manera objetiva? Bueno, pues es importante porque también nosotros tenemos la necesidad de cuantificar estos fenómenos psicológicos para darles un rigor científico. Buscamos que estos subjetivos se transforme en algo más, es decir, que se pueda analizar como la interpretación de las emociones, de los pensamientos. Y quiero que también quede claro que no nada más estas pruebas son aplicadas en el ámbito psicológico, como lo mencioné, puede ser también en contextos educativos, clínicos y organizacionales. Tenemos aspectos éticos que va desde lo que es el consentimiento informado, todo lo que el paciente debe de saber y conocer porque es su derecho, está informado de la atención en la que nosotros vamos a brindarle al paciente y asegurando su confidencialidad y el uso responsable de todos los resultados en toda la evaluación. Esto es parte importante de la ética en el aplicador, ¿no? En este caso, en los psicólogos que aplican este tipo de pruebas. Ganarnos 100% la confianza y traducirlo en lo que es la confidencialidad. Tenemos que considerar también esta cultura. La cultura, es decir, adaptar pruebas al contexto cultural y evitar sesgos que afecten la validez de los resultados. El contexto cultural forma parte importante de esta interpretación y esta aplicación de las pruebas. Tenemos aplicaciones educativas y clínicas que mediante un diagnóstico y dificultades identificadas de aprendizaje, pues también nos pueden ayudar a tener pues mayor éxito en alguna situación o en algún objetivo, desde la orientación educativa, la orientación vocacional o alguna detección de algún trastorno. En las aplicaciones organizacionales lo aplicamos desde la selección de personal, el desarrollo de talento y la evaluación de competencias en entornos laborales. En sí, ¿qué son las pruebas? Pues son estos instrumentos estandarizados diseñados para medir variables psicológicas y nos arroja resultados objetivos y sistemáticos, es decir, que llevan un orden. Permite evaluar estas capacidades cognitivas, los rasgos de personalidad, conductas y otros aspectos del funcionamiento psicológico del individuo. Vuelvo a comentar, esto surge a través de la necesidad de cuantificar esos fenómenos psicológicos para darles un sustento científico. Y vamos a transformar eso subjetivo, que son las emociones, los pensamientos, para que se puedan analizar.
¿Cómo se clasifican en general estas pruebas psicológicas? Pues se organizan en categorías según el área que se evalúa. Cada tipo responde a objetivos específicos y se aplican en contextos distintos. Es importante conocer cómo se clasifican para que permita esta selección del instrumento adecuado en la situación de cada evaluación. Vamos a tener que tenemos las pruebas cognitivas que miden estas habilidades intelectuales como la memoria, como la atención, el razonamiento, la capacidad de resolución de problemas. Tenemos las pruebas de personalidad que van a explorar estos rasgos y estilos de comportamiento, así como los patrones de conducta. Pruebas neuropsicológicas, que son aquellas que van a analizar funciones cerebrales específicas usadas en daño cerebral, demencias y trastornos neurológicos. Y tenemos las pruebas proyectivas que buscan acceder al mundo interno mediante estímulos ambiguos. Estas pruebas pues exploran la personalidad de manera inconsciente y bueno, estas son como que las más ocupadas en bueno, en ciertas áreas de la psicología, pero cuando te las mencione, pues ya te darás cuenta que quizá ya las has conocido, ¿no? Que a grandes rasgos mide lo que es la prueba cognitiva, pues esas habilidades intelectuales como la memoria, la atención, el razonamiento, la capacidad de resolución de problemas, en memoria cómo retenemos y cómo recuperamos información, en atención qué tanta concentración tenemos y procesamiento selectivo, en razonamiento, pensamiento lógico y abstracto. Y bueno, tenemos una prueba muy, muy importante en estas pruebas cognitivas como es el WAIS, que es la escala inteligente de Wechsler y el test de matrices progresivas de Raven. Estas 2 pruebas que les estoy mencionando, pues, son 2 pruebas psicométricas que se utiliza para medir esta, inteligencia, para evaluarla, y mide, pues, diferentes aspectos. El WISE va a ofrecer un perfil detallado de habilidades cognitivas en adultos, mientras que el RAVEN se va a centrar en la inteligencia, pues, fluida, el razonamiento abstracto, sin depender totalmente del lenguaje. ¿Qué ventajas podemos encontrar en Wise? Pues podemos encontrar que se va a hacer un análisis completo de este perfil y pues se van a identificar fortalezas, debilidades cognitivas y bueno, en la parte del test de Raven, pues una ventaja de esta prueba es que vamos a poder evaluar el razonamiento abstracto sin depender del idioma o de algún nivel educativo. Eso sería como las ventajas de estas pruebas y sus aplicaciones pueden, en ambas va desde la educación, lo clínico, la selección laboral, incluso la investigación. Y nada más a comentario, el WISE es también estas aplicaciones en estas áreas, pero también se enfoca en la selección de personal que puede ser aplicada. En pruebas de personalidad vamos a encontrar que pruebas como Big Five, de Rorschach, MMPI, evalúan rasgos, estilos y patrones de conducta estables en el individuo, permitiendo comprender cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan ante diversas situaciones. Se aplican en contextos clínicos, educativos y organizacionales para diagnóstico, en selección de personal y en orientación psicológica. Algunas características de estas pruebas de la personalidad es que pues son test muy utilizados, muy investigados y aparte están validados por el área de psicología. En- Entre otros, pues que aparte de que son aplicados en estas áreas, pues ofrecen perfiles claros, sencillos de la personalidad, en el caso de Big Five, y son útiles en contextos también no clínicos. En el test de Rorschach tenemos como ventaja
que permite acceder a aspectos inconscientes y proyectivos que no aparecen quizá en los cuestionarios. Entonces, estos por decir algunos en pruebas de personalidad. Por mencionar otro tipo de pruebas, tenemos las pruebas neuropsicológicas, que analizan funciones cerebrales específicas como memoria, atención, lenguaje y funciones ejecutivas, usadas en casos de daño cerebral, demencias y trastornos neurológicos. Evalúan el impacto de lesiones o enfermedades en el funcionamiento cognitivo. Y algún ejemplo de esta prueba es la batería de Neuropsy, que en español pues es neuropsicológica breve en lenguaje español. Y bueno, estas pruebas se acompañan con pues neurología, con algún acompañamiento psiquiátrico también. Y bueno, esta batería cubre espectro amplio de funciones, desde la orientación, desde la atención, memoria, lenguaje, lectura, escritura, y tenemos como, bueno, varios aspectos en esta prueba, pero en sí es un instrumento breve, confiable, que nos puede permitir evaluar estas múltiples funciones cognitivas en población hispanohablante. A diferencia como el WISE o como el RAVEN, el Neuropsy está diseñado para ser sensible a distintos niveles de escolaridad, incluso en personas analfabetas. Por eso es muy útil en clínica, en geriatría, en educación, ya que nos da un perfil claro de fortalezas y también de debilidades cognitivas. En la construcción de pruebas psicológicas, el primer paso siempre es definir el constructo, es decir, qué queremos medir. Puede ser inteligencia, puede ser personalidad, memoria, etcétera. A partir de ahí vamos a redactar ítems claros y representativos. Estos reactivos deben de revisarse por expertos y se deben de someter a análisis de contenido para asegurar que cubren adecuadamente la variable que nosotros queremos, pues, revisar. El segundo paso en esta construcción de pruebas psicológicas sería aplicar la prueba a una muestra representativa, y aquí analizaremos toda la dificultad y la discriminación de cada ítem, cuáles son las que funcionan bien y cuáles son las que no. Los reactivos deficientes también se deben de eliminar o se pueden modificar, y se debe de realizar un ajuste esencial para que el instrumento pues sea confiable. Eh, Cuando nosotros ya validamos finalmente esta prueba, se estandariza, se verifica la validez y la confiabilidad del instrumento, y se establecen normas con muestras amplias, se documenta todo en un manual técnico, y esto debe de pasar a, pues, asegurarse primero que la prueba pueda ser aplicada en distintos contextos y que sus resultados sean interpretados de manera uniforme, es decir, volvemos a como reafirmar esta validez, esta confiabilidad de la prueba. En conclusión, deberíamos de construir una prueba psicológica desde levantarla como un edificio, ¿no? Es como cada etapa es un cimiento que va a sostener ese instrumento, y solamente siguiendo un proceso adecuado podemos nosotros garantizar que las pruebas sean útiles, que sean éticas y que sean científicamente sólidas. Cuando nosotros aplicamos una prueba psicológica, no basta con tener esas preguntas bien redactadas. Necesitamos también asegurarnos de que la prueba sea científica y que sea confiable. Para ello existen tres propiedades fundamentales, que es la confiabilidad, que es la validez y que es la objetividad. La confiabilidad significa que los resultados son consistentes y que son estables. Si aplicamos esta prueba hoy y la repetimos en condiciones similares, los resultados deben de ser prácticamente iguales. Una prueba poco confiable pues puede generar dudas, puede generar no usarse de manera correcta para pues tomar decisiones importantes. En la validez podemos asegurarnos de que la prueba realmente mide lo que pretendemos medir. Por ejemplo, si decimos que un test mide inteligencia, debe hacerlo y no medir otra cosa como memoria o conocimientos previos. Sin validez, los resultados entonces pueden carecer de este sentido. Y la objetividad
implica que la aplicación y la interpretación de la prueba no dependa del criterio personal del evaluador. Es decir, todos los aplicadores deben de obtener los mismos resultados siguiendo las mismas reglas. Esto va a garantizar imparcialidad y a evitar estos sesgos. Una prueba psicológica solo puede considerarse científica si cumple con estas tres propiedades: confiabilidad, validez y objetividad. Esto es como el corazón de esta psicometría, lo que nos va a permitir tomar estas decisiones responsables en clínica de educación y en organizaciones. Cuando nosotros aplicamos una prueba psicológica, no basta con tener buenos ítems o reactivos. Para que los resultados sean útiles y sean comparables, necesitamos dos elementos clave, lo que es la estandarización y lo que son las normas. La estandarización significa que la prueba se aplica bajo condiciones controladas y uniformes, es decir, todos los participantes deben de realizar y deben de recibir las mismas instrucciones, el mismo tiempo y las mismas condiciones. Esto va a asegurar que los resultados puedan compararse de manera justa y que no dependa de factores externos. Las normas son el marco de referencia que nos va a permitir interpretar estos resultados y no basta con saber cuántas respuestas correctas tuvo una persona. Necesitamos compararlo con un grupo de referencia. Así nosotros podemos decir si su desempeño está dentro de lo esperado, por encima o por debajo. Ok, las pruebas psicológicas, entonces, no solo se van a usar en clínica o en investigación, también las podemos aplicar en el ámbito educativo, ya que van a ser estas herramientas clave que nos van a ayudar a comprender mejor a los estudiantes y a tomar decisiones pedagógicas más acertadas. Cuando hablamos de un diagnóstico de dificultades de aprendizaje, una de las aplicaciones más importantes es el diagnóstico de problemas como dislexia, como TDAH u otras dificultades. Gracias a estas pruebas podemos detectar a tiempo y diseñar estrategias de apoyo específicas. Si hablamos de orientación vocacional y detección de aptitudes, entonces también estas pruebas nos van a ayudar a conocer aptitudes de los estudiantes y a orientarlos hacia áreas en las que puedan destacar. Esto es fundamental para la elección de carrera y para potenciar sus talentos. Y cuando hablamos de evaluación de habilidades cognitivas y emocionales, además de que estas pruebas nos van a permitir evaluar tanto habilidades cognitivas como aspectos emocionales, nos van a dar una visión integral del estudiante. Esto va a ir más allá de las calificaciones académicas. Finalmente, nosotros estos resultados que vamos a interpretar van a servir como guía para los docentes en el ámbito educativo, en las instituciones, nos van a ayudar a decir qué estrategias podemos aplicar, cómo organizar grupos y qué apoyos también ofrecer. En conclusión, estas pruebas psicológicas en educación, pues son como un mapa, son como esta muestra donde están las fortalezas y las áreas de mejora de los estudiantes y nos van a permitir acompañarlos mejor en su proceso de aprendizaje. En el ámbito organizacional, pues, sobre todo enfocado en el campo clínico, las pruebas psicológicas son esenciales para la detección y diagnóstico de trastornos mentales. Nos van a permitir evaluar el estado cognitivo y emocional de los pacientes. Podemos dar un seguimiento a su progreso y a planificar tratamientos adecuados. Sin esas herramientas, el trabajo clínico sería mucho más subjetivo y a lo mejor también menos preciso. Estas pruebas psicológicas no solamente son instrumentos académicos, sino que también tienen un impacto directo en la vida de las personas y en el funcionamiento de las instituciones. Y al dividirlas en clínica y en organizacional, pues hablamos justamente de evaluar esto en el estado cognitivo y emocional de los pacientes, hablando clínicamente, y en el organizacional, pues podemos utilizar pruebas para seleccionar, reclutar personal, evaluar competencias, detectar talentos. También ayudan a analizar el clima laboral, a diseñar estrategias de desarrollo humano y, en otras palabras, también son herramientas que permiten a las empresas tomar decisiones más justas y estratégicas. Por lo que en el ámbito, bueno, en ambos ámbitos,
las pruebas psicológicas son puentes entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. En clínica nos ayudan a comprender y tratar a los pacientes de mejor manera y en las organizaciones a potenciar ese talento y a mejorar el ambiente laboral. Son estos instrumentos que bien aplicados generan un impacto positivo tanto en la salud mental como en el desarrollo profesional. Y para ir cerrando, aplicar una prueba psicológica no solo es un procedimiento técnico, es también un acto ético. Como psicólogos debemos también nosotros garantizar el bienestar de los evaluados y la integridad de nuestra profesión. Por eso la ética es el marco que guía cada una de estas etapas en el proceso. El primer principio es el consentimiento informado. El evaluado debe de conocer el propósito de la prueba, cómo es que se va a aplicar, para qué se va a usar eso, para qué se van a usar esos resultados y su participación siempre debe de ser voluntaria y documentada. Sin consentimiento la evaluación pierde legitimidad. Tenemos otro rubro que es importante, que es la confidencialidad. El segundo principio nos da como resultado que todos estos datos necesariamente y estrictamente deben de ser privados. Solo pueden compartirse con personas autorizadas y bajo criterios profesionales. La confianza del evaluado depende de que respetemos su privacidad y en el uso responsable y profesional, que sería nuestro tercer principio, las pruebas deben de ser aplicadas e interpretadas únicamente por profesionales capacitados. Debemos nosotros evitar el mal uso, la estigmatización y garantizar siempre la dignidad del evaluado, porque una prueba mal aplicada puede causar más daño que beneficio. Es importante que nosotros, atendiendo esos tres principios, consideremos que la ética es la aplicación de pruebas psicológicas y es muy importante, así como la técnica. El consentimiento, la confidencialidad y el uso responsable son pilares que nos van a asegurar que nuestras evaluaciones sean justas, que sean seguras y que sean respetuosas. Bien, y lo que te comentaba al principio de la presentación, la cultura influye profundamente en cómo pensamos, en cómo respondemos y en cómo nos expresamos. Por eso, al aplicar nosotros pruebas psicológicas, debemos de reconocer siempre el contexto cultural del evaluado. Ignorar la diversidad cultural puede llevarnos a diagnósticos erróneos y decisiones injustas. La importancia de la cultura en la interpretación va desde los valores, las creencias, las normas culturales y estas van a afectar directamente las respuestas en una prueba. Un resultado nunca debe de interpretarse de manera aislada, sino dentro del contexto cultural de la persona evaluada. Muchos instrumentos fueron diseñados para poblaciones en específico y si las aplicamos sin adaptación, nosotros podemos generar sesgos que afectan la validez y la equidad del proceso. Entonces, una prueba que funciona en un país puede no ser adecuada en otro. Esto es un sesgo cultural en pruebas. Y la adaptación cultural de las pruebas implica traducir, revisar el lenguaje, ajustar contenidos y reestandarizar con muestras representativas de la población objetivo. Solo así nosotros podemos asegurar que los resultados sean confiables y válidos en diferentes contextos. Las pruebas psicológicas deben de ser culturalmente sensibles, chicos. Reconocer esta diversidad cultural no es un detalle secundario, es esta condición indispensable para garantizar evaluaciones justas, válidas y bien. Y ya para finalizar, chicos, a lo largo de esta presentación hemos visto que las pruebas psicológicas pues son estas herramientas fundamentales para poder comprender, para evaluar al ser humano en diferentes dimensiones cognitivas, emocionales, conductuales. Estas propiedades psicométricas, la estandarización, las aplicaciones educativas, clínicas, organizacionales, así como todos los aspectos éticos y culturales que hemos revisado, nos muestran que no son simples cuestionarios, sino son instrumentos científicos que requieren rigor y que requieren responsabilidad.
La relación entre las carreras en las que ustedes se encuentran, como son ciencias de la educación, psicología, es estrecha y es complementaria. La psicología aporta métodos y pruebas para conocer cómo aprenden, cómo piensan y cómo sienten los estudiantes, mientras que la educación utiliza esta información para diseñar estrategias pedagógicas, orientar vocacionalmente y tomar decisiones que favorezcan el desarrollo integral. En conjunto, estas dos disciplinas buscan mejorar la calidad del aprendizaje y el bienestar de las personas. Como actividad, chicos, vamos nosotros a realizar un mapa conceptual. Este mapa conceptual, necesito que me coloques lo que son las principales propiedades psicométricas, que son validez, confiabilidad y objetividad, y las aplicaciones educativas y las aplicaciones clínicas de las pruebas psicológicas. La relación que existe entre la psicología y las ciencias de ciencias de la educación en el uso de estas herramientas. ¿Ok? Te voy a enviar el archivo y este mapa conceptual debe de incluir pues ejemplos prácticos, por ejemplo, cómo una prueba ayuda a detectar dificultades de aprendizaje o cómo orienta vocacionalmente. Y bueno, me lo van a hacer llegar al correo institucional y te mando la plantilla para que puedas revisar. Muchas gracias, chicos. Estamos al pendiente. Nos vemos en la sesión del viernes. Eh, bonito mitad de semana. Cuídense mucho.